Hola, ¿cómo están? Suramérica ahora. Veamos un pasaje, una síntesis informativa general que les orientará sobre los principales episodios que están aconteciendo en esta semana, que están en el tapete, que son de palpitante actualidad en los países del cono suramericano. El pasado miércoles 28 ocurrió un hecho que todavía se mantiene en las principales portadas y en las principales síntesis noticiosas internacionales. El movimiento irregular de fuerzas militares frente al Palacio Presidencial boliviano. El mundo completo vio a través de las pantallas y sobre todo a través de las diversas redes sociales las tanquetas colocadas en la entrada del Palacio Presidencial boliviano, lo que en pocos minutos se desplegó por todo el mundo fue un intento de golpe de Estado. Incluso se veía al presidente Luis Arce frente al comandante que dirigía esas tropas en todas las calles próximas al Palacio Presidencial. 3 horas, menos de 3 horas después, se anuncia que los militares se retiraron, que se designó un nuevo jefe, un nuevo jefe militar del ejército y de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Y el presidente de la República, Arce Catacora, también informó que fueron apresados los militares que intentaron dar el golpe de Estado. Hasta ese momento, a nivel internacional, los principales países anunciaron su descontento por el intento. Incluso vimos cómo desde la red de Twitter el expresidente boliviano Evo Morales también daba a conocer al mundo el intento de golpe de Estado en su país, en Bolivia. Recuerden que hay un choque político entre las fuerzas de Arce y las fuerzas del expresidente, donde hay fuerzas de Arce, incluyendo el general golpista que decía que se oponía a Evo Morales. Bueno, pues Evo Morales está terciando por obtener la candidatura presidencial. Incluso ha dicho que Luis Arce hace rato que pactó con los derechistas, con los de derecha. Entonces, han habido dificultades, pero en ese momento de la presencia de las tropas en la plaza, en el Palacio Presidencial, Evo Morales no solo hizo la denuncia a través de su red social X, sino que también movilizó a sus fuerzas en contra de el denominado golpe. A escala continental fue evidente el rechazo de esa movilización de fuerzas. ¿Y qué acontece para esta semana? Para estas semanas hay un enfrentamiento verbal entre el presidente Arce y el presidente Morales, toda vez que el expresidente Evo Morales ha dicho que el presidente Arce mintió sobre el golpe de Estado en Bolivia y dijo que las declaraciones del gobierno de Arce sobre el golpe militar son falsas y solicita una investigación independiente que dé todos los detalles sobre ese incidente, donde se dijo que el general Juan José Zúñiga había intentado dar un golpe de Estado en Bolivia y que para eso bloqueó la Plaza Murillo en La Paz y todo el entorno donde se encuentra el Palacio Presidencial. ¿Qué hace el presidente
Arce responde a Evo Morales y entre otras expresiones rechaza sus declaraciones y le pide que no se ponga del lado del fascismo y que el golpe, el intento de golpe de Estado no debe ser negado. Y ha dicho también que los comandantes que intentaron el golpe fueron traducidos a la justicia de Bolivia. Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, las fuerzas de Evo Morales? Las fuerzas de Evo Morales han subido fotografías donde aparece el general Zúñiga formando parte del equipo deportivo que participaba con el presidente Arce Catacora en el básquet. Y ha dicho que Zúñiga, el general que intentó dar el golpe, en que encabezó el grupo, que Zúñiga es amigo de Luis Arce. Entonces, esas declaraciones recientes de Evo Morales, esas declaraciones, esas respuestas de Arce, ese choque verbal, ese choque político, se mantiene en primer plano en toda la esfera política y geopolítica, porque no solo es Bolivia, está en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica y en todo el mundo ese choque de información. Incluso en su red social, el expresidente Evo Morales agradece las atenciones a su información que fue dado a escala continental, pero a la vez pide disculpas por dar esa información que luego, según él, es una falsedad. Entonces, a esto, ¿qué se agrega? Que el general Zúñiga ha dicho, el general a quien atribuyen haber encabezado las fuerzas que vieron a través de las redes sociales, por el canal Bolivia, televisora boliviana TV o algo así como Boliviana TV, muy activa ese día a través de X. Bueno, ¿qué han dicho? Bueno, han dado las declaraciones, han divulgado las declaraciones de Zúñiga. Entonces ha dicho, Zúñiga exactamente ha dicho que el presidente Luis Arce le pidió hacer eso. Luis Arce le pidió hacer eso. Eso dice el general, que Arce dice que encabezó el golpe. Y fíjense qué cobertura, de qué medios aliados al MAS Bolivia, como lo es Página 2 Argentina. Bueno, está dando cobertura en análisis titulados así como Bolivia, una asonada que dejó muchas dudas. Y dice, es el escenario, entre comillas, es el escenario de un golpe aparente. Yo diría más una puesta en escena que un golpe. Eso dijo el exministro de Evo, Ramón Quintana. El expresidente había repudiado la intentona golpista. Luego abonó la teoría del autogolpe. Eso en amplitud, en profundidad, aparece en el diario Página 12. Y también da cobertura donde dice, coloca una información completada con datos de F, y dice que el general Juan José Zúñiga habría dicho, el presidente me dijo,
La situación está muy jodida, está muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ¿Sacamos los blindados? Le habría preguntado a Luis Arce y este le respondió: sacad. Entonces, el domingo en la noche, los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutús, más 14 Z del regimiento de Achacachi. Eso cita página 12. El Diario Argentino, página 12 en su portal. Por supuesto que Quintana dice, es el escenario de un golpe aparente. Quintana, el exministro del gobierno de Evo Morales, citado por página 12. Entonces, Infobae también alimenta la idea del golpe fallido cuando dice en uno de sus análisis, Infobae dice: golpe fallido, autogolpe, montaje o qué. Los datos y las dudas en Bolivia al día siguiente del levantamiento militar. Las interpretaciones sobre la azonada sofocada difieren. Siguen las acusaciones cruzadas entre Luis Arce y Evo Morales. Y vuelve con las declaraciones del grupo Pro Evo de lo del autogolpe, show político, una pantomima, un montaje, por las dificultades que está pasando Bolivia, expresa Infobae, que declararon los adeptos de Evo Morales. La verdad es que esta situación de golpe, autogolpe, no golpe, falso golpe, está haciendo mucho daño a la democracia latinoamericana o a los intentos de unidad al interior de cada país, y por ende Bolivia ardiendo en esta situación, porque si sus dos líderes principales, Arce y Evo, están en esa situación, es evidente que ahí está presente una situación muy difícil, muy difícil. La división es el arma más letal que pueda tener un país. Por supuesto que Arce niega la confabulación para dar el autogolpe. Esto tiene cobertura en Deutsche Welle, Alemania, en su portal digital. Arce niega confabulación para dar autogolpe en Bolivia. Miren por dónde va el asunto. El que no desperdicia oportunidades para contraatacar es Javier Milei en Argentina. Dice que la denuncia de golpe en Bolivia fue un fraude y critica nuevamente a los gobiernos socialistas. Un comunicado oficial del gobierno argentino utiliza el presidente Milei para rechazar lo que él denomina el fraude o autogolpe. Y dentro de algunas expresiones dice: la oficina del presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el miércoles 26 y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha. Dice: gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional de Argentina mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano, porque el partido político gobernante controla el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las fuerzas armadas, entre otros elementos. Dice el presidente Milei en su informe, en su comunicado oficial.
Entonces, Milei dice que esto fue un fraude, esa denuncia, y que fue falsa. Dice que el relato no era confiable y que no encajaban los argumentos en ese contexto social y político del país boliviano por los elementos que se enunciaron anteriormente. Pero además decía, la oficina del presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia. Por cierto, hay reunión del Mercosur en los próximos días. Sudamérica. Pero hay un encontronazo verbal entre el presidente de Brasil y el de Argentina. No se saludaron mientras estuvieron en Italia. El presidente Lula dijo que por las ofensas anteriores que él había propalado, que él tenía que pedir disculpas. Milei dijo que no iba a pedir disculpas. Es más, Milei desafía la reunión del Mercosur y dice que no asistirá, pero sí asistirá a una conferencia política de acción conservadora donde será orador Jair Bolsonaro. ¿Saben qué? Dijo que no habrá reunión con Lula y dijo, le dije corrupto, ¿acaso no fue un preso por corrupción? Obviando todo lo que fue la conspiración Lavallato encabezada por Sergio Moro, por lo cual se le hizo daño a Lula da Silva y a otros políticos brasileiros, incluyendo al Estado brasileiro. Lula no conversará con Milei hasta tanto este no pida disculpas. Miren, por el comunicado ese que hizo Milei, ¿saben qué pasó? El gobierno boliviano llamó a consulta a su embajador en Argentina, pero también expresó su queja y llamó al embajador argentino en Bolivia. Miren por dónde va el asunto del comunicado. Miren por dónde va ese asunto de la denuncia falsa. Y esa confrontación entre Arce y Evo. Miren, vamos a Ecuador. Ustedes deben saber que en Ecuador una jueza, apellido Parrales, dispuso la devolución de una retención de 13.5 millones de dólares que había hecho a varios empresarios al cual el Ministerio Público había ligado, en el caso de Brecht, al vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass y a un familiar de este apellido Rodríguez. Con esa devolución de los 13.5 millones de dólares, el juez determina que esas personas, no hay indicio de que ellos habrían entrado al Estado ecuatoriano dinero proveniente de actividades ilícitas. Pero además, él solicitó la devolución porque la Fiscalía se excedió en los plazos y no presentó las pruebas para la formulación de cargos. Dice el juez, no se observan que ambos ciudadanos hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito. Entonces, el dinero que había sido retenido ahora tiene que ser devuelto a estos empresarios.
Recuerden que el caso de Brecht hace rato que fue eliminado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, ya que Lava Jato condenó a Odebrecht con pruebas falsas. Pues se violentaron los sistemas de contabilidad de Odebrecht, dice el Supremo Tribunal Federal, dice la Policía Federal de Brasil. Y mencionan a uno de los sistemas, al Drosis, de Odebrecht. Por lo tanto, toda condena basada en los datos aportados para condenar a Odebrecht son falsos. Y así lo hace constar el Supremo Tribunal Federal de Brasil, amparado en las investigaciones de la Policía Federal. Pero ¿qué había dicho la Policía de Ecuador, qué habría dicho la Fiscalía de Ecuador contra estos empresarios vinculados al caso de Brecht, donde está involucrado el vicepresidente Glass, que está preso por ese caso también y que arrastra una condena? Bueno, la Fiscalía había dicho que Glass y sus tíos recibieron dinero de Odebrecht a través de 3 empresas offshore y que ese dinero pasó por las cuentas de las empresas de estos empresarios que fueron absueltos por el juez. Noboa. Vamos a Noboa en Ecuador. ¿Qué pasó con Noboa esta semana en Ecuador? Bueno, todavía sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación. Una entrevista citada por los principales medios continentales, pero que en este caso la reproduce Infobae. El presidente Noboa había dado declaraciones a un medio llamado The New Yorker. ¿Y qué había dicho? Bueno, refiriéndose a todos los presidentes que él se recordó. Ahí dijo de Lula que es el presidente con el cual él siente mayor afinidad. Ahí habló de Milei, que Milei está lleno de sí mismo, lo que es muy propio de Argentina, por cierto. Pero además dice, no sé por qué él piensa que es tan genial. De Bukele. Dijo, Bukele es un arrogante. Es un arrogante. Y solo busca controlar el poder para sí mismo y para hacer rico a su familia. De Petro dijo, es inteligente, pero no está consiguiendo hacer nada. Bueno, de Boric dijo, parece todo correcto con él, pero lamentó que está encorsetado por sus amigos de la izquierda. Eso citando al medio The New Yorker, citado por Infobae. Perú. La vicepresidenta en función de presidente en China, se cree que ahí esa visita tiene vínculos con lo que es el puerto de Chancay, donde China tiene inversiones y podría aumentar las inversiones. En Perú ahora mismo vuelven de nuevo los fiscales Lava Jato. Cada vez que se aproxima elección ellos se activan. Pues vuelven los fiscales Lava Jato, ahora retoman el caso el juicio contra Keiko Fujimori. Keiko Fujimori y otros adeptos de Fuerza Popular ven con buenos ojos que el expresidente octogenario Alberto Fujimori sea el candidato de Fuerza Popular. Denuncias de maltrato hacia el interior de lo que es la Policía Nacional del Perú contra algunos de sus miembros, unas denuncias muy graves de maltrato al honor y al aspecto físico de una denuncia muy fea que lleva un congresista, denuncia que incluso se cayó, se ocultó, pero que el militar agobiado ha estado haciendo declaraciones. Pero además, comunidades indígenas en Perú están demandando al gobierno para que sus tierras ancestrales no estén en préstamo, sino que les otorguen sus correspondientes títulos. Están acompañados por institutos de derechos humanos y otras instancias reclamando que el gobierno le quite el concepto cesión en uso, porque esas son sus tierras ancestrales. Y esta cesión en uso lo que hace es que el gobierno le presta a ellos las tierras que le corresponden.
Los medios hablan de 120.000 tareas en la provincia Putumayo, Loreto. Volviendo a Brasil, se destaca en los medios brasileiros la creación de extensiones de institutos federales hacia las zonas de menor ingreso, extensiones de institutos federales en todo Brasil. Hasta ahora, esas son las principales que les podemos resumir del ámbito suramericano. Queden muy bien.